Hola, Torna, buen día. Hola Joaquín, perdón, no estaba en mi lugar. Me te escuché hablar y ya, pero buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí ahorita 5 minutos, bueno, 4 minutitos y comenzamos, ¿va? Perfecto, gracias. Gracias. Ahora sí, buenos días a todos, todas. Ven por acá, Buenos días. regresando buenos días, regresando de sus vacaciones. Sí. También cerrando semestre, tengo entendido que está complicado por ahí el cierre de semestre ahorita. Entonces, mucha suerte, mucho éxito en
en sus presentaciones. No sé qué vayan a hacer, si es candidatura, si es postulación o solamente presentación de cosas. Mucho éxito. Y bueno, el día de hoy saltamos ya a nuestra primera parte inferencial, que es el script de la sesión 4 en su momento, pero que comenzamos con pues estadística. Obviamente hablando ahora sí, ya nada más es visualización de datos, ya no es simple descripción, ya es estadística inferencial. Como saben, la estadística inferencial pues tiene un salto en términos de requerimientos y en términos de cosas que se realizan con ella, ¿no? Estrictamente hablando, la estadística descriptiva pues lo único que hace es decirnos el comportamiento de los datos, distribución, frecuencia, características generales, y la estadística inferencial nos permite hacer un salto, digamos, teórico de cosas a poder realizar, justamente como lo dice su nombre, inferencias, realizar, llevar a cabo conclusiones directamente extraídas de una muestra y que sean, en teoría, aplicables a una población de datos. Aquí, no sé si eso se los hayan explicado, yo espero que sí, en teoría son conocimientos de licenciatura, pero es muy en teoría esto, ¿ok? La idea de la estadística inferencial se traslapa con definiciones que tenemos de conceptos a nivel metodológico. Y eso luego suele causar mucha confusión. No, lo primero que me gusta hacer cuando abordamos temas de estadística inferencial es hacer esa diferenciación entre los conceptos que se trabajan a nivel de metodología de investigación y los conceptos que se trabajan a nivel de estadística. Algunos se parecen un montón, pero otros sí difieren entre sí. Por ejemplo, el concepto de población. A nivel metodológico, el concepto de población te refiere al universo en donde tus datos de la muestra son extraídos. Generalmente, población se refiere a un concepto teórico de personas con ciertas características. ¿Ok? ¿Por qué digo que un concepto teórico? Porque pues, en esencia una población jamás se puede tener en la mano. No es por el tamaño, sino por la idea. No sé quién de ustedes me quiera rápidamente introducir la noción, el concepto de lo que es una población a nivel de metodología y por qué es teoría. Porque una población siempre es teórica, nunca es práctica. Quémense, quémense. Pues en teoría el concepto de población es aquel que nosotros reunimos con características similares, pero no iguales, ¿no? Lo que nos permitiría poder acercarnos o tratar de explicar un fenómeno a través de estas características. Ok, ese es el concepto de muestra. Es un pedacito con ciertas características parecidas al de una población. Pero el de la población, ¿qué es que voy a poner la pregunta mucho más concreta para que sea más fácil de responder. Bueno, más fácil. La población jamás la voy a poder tener completa en una N. O sea, nunca voy a poder capturar completamente a la población en una N. No importa el procedimiento de muestreo, no importa si es aleatorio o no aleatorio, no importa cuántas personas tenga para poder obtener datos de allá fuera de la realidad. Jamás voy a poder tener una población en una N. Nunca. ¿Por qué? Porque tendrían que ser todos los objetos que existen de los que queremos estudiar, ¿no? Exactamente. Y eso es imposible porque la población siempre es dinámica. Cuando yo tenga yo todos los datos de una N, esa N va a cambiar. Incluso, por ejemplo, personas vivas. Todos los días se mueren personas, todos los días nacen personas. No hay manera en que yo pueda tener la N completa de la población de personas vivas. Adultos mayores, todas las personas cumplen años, al menos 63 años todos los días. Al menos una persona cumple 63 años para México. Al menos una persona de esos 63 se muere. Niños, adultos, adolescentes, tomen la característica que ustedes quieran. Una persona entra diariamente, al menos una diariamente a esa población, y una persona sale. Lo que hace que el concepto de la población sea un concepto teórico. Sabemos que existe esa población porque refiere a una característica de identificación, pero propiamente hablando, la población es teoría, es un concepto, ¿ok? Y ese concepto lo tenemos en la mano con una muestra, que la muestra es una n menos 1, es decir, la n de la población menos 1. Tamaño de esa población menos un dato, esa es una muestra. Que generalmente no hacemos eso.
tenemos tamaño de una población y tomamos una muestra que generalmente es chiquita. ¿Ok? La estadística inferencial tiene sentido en función a nivel matemáticamente estricto de una muestra obtenida de manera probabilística. ¿Ok? Se supone que la estadística inferencial se fundamenta en el sentido en el que nosotros extraemos muestras aleatorias de las poblaciones. Por lo tanto, la estadística, hablando en un sentido muy estricto, inferencial, únicamente funciona bajo el supuesto de que vamos a muestra probabilidad. Simple, el que ustedes quieran, por intervalos, estratificado, pero un muestreo aleatorio. Entonces, nosotros rompemos la regla ya de la estadística inferencial cuando hacemos nuestros por conveniencia, es decir, no probabilísticos. ¿Y por qué? Porque no tienen las mismas nociones. ¿Por qué esta idea de extraer muestreos probabilísticos forzosamente de la población? Porque a nivel ya no de metodología, sino de estadística, la población se define como el conjunto de datos aleatorios de un evento. ¿Ok? El evento propiamente hablando es la cosa que estamos investigando. Y nuestros datos son muestras de ese evento obtenido aleatoriamente. Mi población de datos estadísticos es una serie de muestras de ese evento obtenidas de manera aleatoria en una cosa que llamamos universo muestral. ¿Ok? Entonces son conceptos diferentes a nivel de estadística y a nivel de metodología. A nivel de metodología es una concepción que tenemos de cosas que extraemos de una población de personas. A nivel de estadística es una población de eventos. Entonces, cuando hablamos de poblaciones a nivel de estadística, estamos hablando no de personas, sino de datos, ¿ok? De fenómenos, de cositas que podemos extraer, eventos que se distribuyen. Esa distribución es de probabilidad, ¿ok? Todos los eventos tienen una probabilidad de ocurrencia. Si ustedes toman el evento que a ustedes se les antoje, tienen una probabilidad de ocurrencia distinta. Y esa probabilidad tiene una forma de distribuirse dependiendo de la naturaleza del evento. Si el evento en la estadística tiene dos probabilidades de ocurrir, cierto o falso, águila sol, sí o no, etc., ese evento tiene una distribución binomial. La distribución de probabilidades binomial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los eventos que tienen dos probabilidades de ocurrencia se distribuyen de manera binomial su probabilidad. Si es un evento que ocurre en un tiempo determinado y puede ocurrir al principio del evento, en medio del evento o después del evento, esa distribución es hipergeométrica. ¿Ok? Es una distribución de probabilidad distinta a la binomial, distinta a la de Poisson, como la quieran llamar. Si es una distribución de eventos a través del tiempo, es una distribución hipergeométrica. Y así hay un montón de distribuciones de probabilidad, hasta que llegamos a una, que es una distribución de probabilidades de eventos que tiende hacia infinito negativo y tiende hacia infinito positivo y se agrupan en medio, que llamamos distribución normal, que es la campanita de Gauss. Esas son distribuciones de densidad. No hay datos en la curva, entre la curva y el eje de las Y, digo, el eje de las X. Ahí no hay datos, lo que hay es probabilidades de ocurrencia. Entonces yo tengo probabilidades chiquitas a los lados, a los extremos en una distribución normal, y probabilidades muy altas de ocurrencia de un evento en medio. Entonces, piénsenlo así. Cuando decimos esto es normal, estamos refiriendo a la probabilidad de ocurrencia de algo. Cuando digo, es normal que tu novio te engañe. Ah, bueno, estoy hablando la probabilidad de que ese evento ocurra. La probabilidad de que el evento infidelidad ocurra en una relación de noviazgo en México es muy alta. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, ¿de acuerdo? No estoy hablando de que es normal en términos de que la mayoría de personas cometan ese acto. Es sutil la diferencia, pero es muy importante a nivel de estadística, ¿ok? No estoy hablando de que la mayoría de las parejas sean infieles. Estoy hablando de que la probabilidad de que ocurra esto en el universo completo de casos de población, de relaciones de pareja, no solamente que existen en este momento, sino que puedan existir en un futuro, la probabilidad de que ocurra eso en ese universo es muy alta. ¿Ok? Las distribuciones de densidad no hablan de casos concretos, hablan de eventos concretos, no en este momento, sino en todos los momentos del tiempo, en todas las posibles poblaciones de personas. ¿Ok?
¿Queda entendida la diferencia? Sé que es sutil, pero necesito saber si hay una diferencia concreta que puedan identificar entre uno y otro. ¿Sí? ¿Todo bien en la Sí, diferencia entre eventos y personas? Ok. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Cuando hablamos de estadística inferencial, hablamos de una serie de pruebas de hipótesis, es decir, pruebas estadísticas que sirven para probar una hipótesis, que lo que hacen es contrastar lo que ocurre en una muestra de eventos estadísticos con respecto a lo que ocurre en una población de eventos estadísticos. Esa población, evidentemente, no la puedo conocer. Sé que existe en teoría, ¿ok? Pero no la conozco. Sé que esa población de eventos tiene una distribución de probabilidades particular, que si yo tengo la suficiente muestra de eventos, los suficientes casos de esos eventos, puede esa distribución eventualmente comportarse de manera normal. Es decir, la distribución de densidad de ese evento se va a comportar, perdón, de manera normal. ¿Cuántos son casos suficientes para que eso suceda? Arriba de 100 casos, teorema del límite central. El teorema del límite central no te dice cuántas personas necesitas para que se distribuyan de manera normal. Te dice cuántos eventos, cuántas muestras de esos eventos requieres para que su probabilidad se distribuya de manera normal. Pase de ser una distribución binomial, una distribución hipergeométrica de Poisson, una distribución de la que ustedes quieran, a una distribución aproximadamente normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace una prueba de hipótesis estadística inferencial? Lo que hace es probar en mi muestra de eventos algo que yo espero que pueda yo llevarlo a la población de eventos global. ¿Y cómo voy a hacer eso? Ah, bueno, asumiendo una regla de toda la estadística inferencial, que es la prueba de hipótesis nula. Que mi población, sin conocerla, sin verla, sin saberla, en mi población de eventos, la hipótesis que es válida, que es verdadera, es la hipótesis nula. O sea, yo de antemano, como supuesto, no estoy probándolo, como supuesto, yo asumo que en mi población de eventos, la hipótesis nula es cierta. ¿Qué dice mi hipótesis nula? Que pues, el evento, la cosa esa que estoy probando, no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las pruebas estadísticas? Obtienen un valor, lo que llamamos estadístico de prueba. El, el valor del estadístico T, R cuadrada, la que ustedes gusten y manden. F, dependiendo de la prueba estadística que yo tome, voy a tener un estadístico, el valor calculado de ese estadístico en mi muestra. Eso va a tener una probabilidad de ocurrencia, ¿ok? El valor P, lo que llamamos valor P. Y lo contrastamos con un estándar que llamamos significancia. Esa estándar de significancia siempre va a ser el 0.05. Y lo que decimos es, si ese valor de la probabilidad de ese estadístico está por debajo de las significancias, por debajo de 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. Pero a ver, pregunta de razonamiento lógico. ¿Por qué la estamos rechazando? ¿Y qué estamos rechazando? Cuando rechazo yo la hipótesis nula, ¿qué rechazo? Y para adelantarme, no tiene nada que ver con la hipótesis que estamos probando. Tiene que ver con el valor del estadístico. Ahí ya los metí en jaque, ¿verdad? Una de las críticas más importantes que se le hace al contraste de hipótesis nula es que jamás trabajas con tus hipótesis. Y es real. Nunca trabajan realmente con sus hipótesis en el contraste de hipótesis nula. El contraste de hipótesis nula es el marco de trabajo de todas las pruebas inferenciales de este corte. Se le llama frecuentistas, que comparan la hipótesis nula con un nivel de significancia. ¿Ok? Una de las críticas más importantes, hay dos. La primera es que el punto 0,5 es arbitrario. Sí, cierto. El punto 0,5 nadie lo dijo. Fisher lo dijo en algún momento. Estaba peleado con Pearson. Pearson no tenía un punto de corte. Pearson es el que considera que se puede contrastar una hipótesis en función del valor de probabilidad del estadístico calculado en tu muestra. Pero él nunca dijo que se contrastara con la significancia. La significancia es un concepto de Fisher, de la zona de rechazo y la zona de aceptación.
Después, por alguna razón, los empezamos a combinar y contrastamos el valor P, que es el valor de Pearson, con la zona de rechazo, que es el concepto de Fisher. Y es como trabajamos. Entonces, su primer crítica importante es que el valor de la significancia es arbitrario, es cierto. Y el segundo es justamente que nunca se trabaja realmente con las hipótesis sobre las variables que tenemos. Se trabaja realmente sobre el valor del estadístico. Entonces, vamos a ponerlo de manera concreta. Si en una T de student mi valor de la T es 1.50 y tantos, yo les aseguro que ese 1.50 y tantos, prácticamente seguro, no es significativo. ¿Por qué? Porque el valor de la T es muy chiquito. ¿Ok? El valor de la T y el valor de la F están asociados con la significancia. Entre mayor sea el valor de la T y el mayor sea el valor de la F, más probable es que sea significativo. ¿Por qué? Joaquín, Sí, pero ¿cuál es el punto de referencia para decir que el valor es alto o bajo, sea de T o de F? los grados de libertad, pero después entramos con eso. Nada más estoy ahorita hablando de manera general. Cuando yo tengo un valor de un estadístico, un valor concreto, 1 punto y tantos, 2 punto y tantos, el que ustedes quieran, yo voy a tener asociado a eso ese valor P, que es el que comparamos con la significancia. ¿Qué me dice ese valor P? Es el valor de probabilidad de que haya ocurrido ese estadístico concreto. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de la probabilidad de que ese estadístico que obtuviste existe en el universo en que la hipótesis nula es cierta? Por eso obtienen esos valores P. Cuando el valor P es muy chiquito, lo que me está indicando es la probabilidad de que tú cierres los ojos, metas la mano a una bolsa de valores y saques ese valor, cuando esa bolsa está conteniendo puros valores en donde la hipótesis nula es verdadera, pues ese es el valor de probabilidad que obtienes. Eso es lo que nos dice el valor P. El valor P habla de la probabilidad de ocurrencia del estadístico, ¿ok? No de otra cosa, solamente de la probabilidad de ocurrencia que tengas ese valor de T, ese valor de F, ese valor de R, de cualquier estadístico que a ustedes se les ocurra, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que contrastamos la hipótesis nula? Pues es un ejercicio de lógica. Si mi valor P, mi probabilidad de que ocurra ese valor de estadístico, es de 0.000001, o sea, es un valor prácticamente de cero, y mi hipótesis nula es cierta en la población, o yo asumo eso, entonces me quedan dos cosas por asumir. O tuve un chingo de suerte y metí la mano y saqué el valor más raro posible de toda esa bolsa, o bien la bolsa realmente no es verdad que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, rechazamos la idea de que la hipótesis nula sea cierta debido a este ejercicio de lógica. Voy a ponerlo así. Si yo tengo una bolsa de canicas color amarillo y solamente tengo una roja, una, en una bolsa de 1000 canicas amarillas, y yo tengo una canica color rojo, yo meto la mano y saco la canica de color rojo, tengo dos posibilidades. O tuve la suerte más grande del mundo y saqué la única pinche color rojo del universo de color amarillo, o empiezo a pensar que dentro de la bolsa, pues realmente no son todas de color amarillo. Hay una proporción más grande de canicas de color rojo. ¿Qué pasa si yo meto la mano de nuevo a la bolsa y saco de nuevo una canica de color rojo? Ah, es evidencia adicional de que en la bolsa no, quizás no es cierto que hay tantas bolitas de color amarillo. Si yo meto la mano otra vez y saco otra vez una bolita de color rojo, entonces empiezo a pensar que la mayoría de bolitas que hay adentro de la bolsa son rojas, no amarillas. ¿Ok? Entonces, ahora sustituyan eso con el concepto. Bolitas amarillas, hipótesis nula. Bolitas rojas, la hipótesis alterna. ¿Ok? Si yo meto la mano a la bolsa, saco una canica de color rojo, en una bolsa que se supone está llena de bolitas amarillas, que es la hipótesis nula, pues puedo asumir o que tuve mucha suerte y saqué la bolita más extraña del mundo, o bien las que están adentro son completamente rojas y no amarillas. ¿Ok? O sea, la hipótesis nula es falsa. ¿Qué tendría que hacer? Pues meter la mano otra vez y volver a sacar una bolita. Si vuelve a salir roja, entonces sí, la hipótesis nula es falsa. ¿Ok? Que es imposible, pues muy poco probable que yo saque consecutivamente dos bolitas rojas en un universo de bolitas amarillas.
¿Ok? Esa es la manera en cómo funciona la estadística inferencial. Jamás estoy hablando de mis hipótesis, nunca estoy hablando de mis variables. Estoy hablando de la probabilidad de que obtener un estadístico de ese valor se dé en un universo de bolitas color amarillo. Suponiendo que el estadístico de ese valor pues es una bolita de color rojo. El problema es, llegando al concepto ya claro, que en realidad estamos haciendo solo un ejercicio. Solo estamos metiendo la mano una vez y sacando la caniquita una vez. Y con eso estamos asumiendo que toda la bolsa estamos rechazando la idea de que esté lleno de bolitas amarillas. Rechazamos la idea de que la hipótesis nula sea cierta. Esa es la idea de la estadística inferencial. Entonces, cuando yo hago una t-student, me sale un valor y sale que la probabilidad es menor a 0.05, yo como investigador consagrado digo, pues rechazo la hipótesis nula. Los grupos son diferentes. Neta, con una prueba de una muestra de eventos, neta, ¿te crees que son diferentes así con todos los dices que son diferentes con un evento nada más? La idea sería que no. Por eso la replicación en la ciencia es tan importante, porque al replicarlo y obtener consistentemente el mismo resultado una y otra y otra y otra vez, ahí sí podemos empezar a decir que la bolsita está llena de bolitas color rojo. Es decir, los grupos son verdaderamente diferentes. Pero lo que se les obliga a hacer a ustedes y a todo el mundo cuando trabajamos con estadística inferencial es hacer una sola prueba y con esa prueba decir verdades. ¿Ok? Entonces, eso es la forma en cómo funciona la estadística inferencial. El salto que hacemos es que la prueba T, la prueba F, la prueba de correlación que hacemos, se basa en nuestras variables, ¿ok? Porque alimentamos esas pruebas con datos de nuestras variables. Entonces, la conclusión a la que llegamos es sobre nuestras variables y no sobre el estadístico en sí mismo. Esa es la forma en cómo funciona. Entonces, realmente en la estadística tenemos dos saltos de inferencia del estadístico a la población de datos estadísticos y de esto a mis variables como tal. Entonces tenemos dos saltos de inferencia. No se fíen completamente de sus resultados. A eso vamos. ¿Ok? Entonces yo aquí cargué ya la sesión 4, el script de la sesión 4, mis librerías y mis datos. Mis datos están en data, yo los cargué en data y son los datos de babe-limpia.csv. En este script ya estoy utilizando una forma más avanzada de tdverse, ¿ok? Estoy utilizando la función read-csv y junto con esa función, con los pipets, con estos, estoy concatenando otra función. Es decir, lo que estoy haciendo es poner en funcionamiento dos funciones. Con estos mismos datos, quiero que me lean los datos en un objeto data y que al mismo tiempo, con drop-na, me borre los datos perdidos. ¿Ok? Toda fila que tenga datos perdidos va para afuera, en esta misma línea de código. ¿Ok? Carga datos y elimina datos perdidos al mismo tiempo. ¿Cómo hago eso? De nuevo con los pipets. Esta es la primera función que cargaría. Esta lee los datos. Luego pongo el pipet y pongo una segunda función, que es la que elimina los datos perdidos. Dentro de esa función yo ya no necesito poner nada. ¿Por qué? Porque los pipets lo que dicen es que va a utilizar esa función sobre los datos que está cargando. ¿Ok? Entonces ya no necesito hacer nada, simplemente pongo la otra función. Ya una vez que la cargué, está aquí en Data, voy a empezar a hacer cosas estadística inferencial. Primer prueba estadística más sencilla del mundo, TED-Student. Es muy sencillo la TED-Student. La TED-Student yo la voy a hacer como se supone se haría, y eso es haciendo primero una grafiquita para ver los datos, ¿ok? Entonces esa grafiquita para ver los datos yo la quiero con el título centrado en medio, entonces corro esta pequeña línea de código que es para centrar el título de una gráfica en medio, y después voy a hacer un histograma para mi muestra de datos de afecto negativo en la muestra. Entonces yo veo que esta es la distribución del afecto negativo en la muestra. Digo, pues más o menos, visualmente tengo poquitos datos a los lados y tengo ahí una serie de datos en medio que podría yo decir que hay más o menos asemejan a una idea de una distribución relativamente normal. No lo sé todavía en este momento. Se hacen otro tipo de gráficas para eso. Yo tendría que hacer una gráfica cuckoo, pero digo, me aventuro a hacer una TED-Student. ¿Cómo funciona la TED-Student? Función t.test, ¿ok? T.test. La función básica para una TED-Student.
Después abro paréntesis. Aquí está abierto el paréntesis. Y yo pongo lo que se llamaría la función o la codificación de la función. Voy a evaluar el afecto negativo, mi variable de distribución, aquí que está puesta acá. Y este pequeño simbolito me va a decir cuál es la variable de agrupación. La variable de agrupación que voy a tomar es sexo. Regla de la TestStudent, rapidísimo. ¿Con cuántos grupos funciona? Con uno. No, con dos. La TestStudent funciona generalmente dos grupos, ¿ok? Si yo no especifico nada, la TestStudent que va a sacar aquí es una TestStudent de muestras independientes, ¿ok? Muestras que se supone son obtenidas de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos de una no están en función de los datos de la otra. Básicamente es lo que eso es una muestra independiente. Entonces, la manera en cómo se pone el algoritmo de la función es primero variable dependiente, luego variable independiente o de agrupación. ¿Ok? La variable de agrupación es el sexo. ¿Y de dónde va a sacar esa información? De mis datos, que se llaman en este caso data. ¿Ok? Entonces, la data que le va a decir a la TestStudent de dónde obtiene la información es mi objeto data, que contiene mi base de datos. Entonces, yo corro ese código y lo que voy a obtener es una cosa bien extraña, que es todo esto que está puesto acá, que es la TestStudent. ¿Ok? Leyendo poco a poco la TestStudent. Aquí me dice qué es lo que está haciendo. Afecto negativo by sexo. O sea, el afecto negativo lo está comparando en función del sexo. Y aquí me da el valor de la TestStudent. Es un valor de TestStudent negativa. Pregunta rápida. ¿Por qué un valor de una TestStudent puede ser negativo? ¿Qué quiere decir que sea negativo? Es una cosa súper sencilla y bien boba, pero igual vale la pena. En una TestStudent, cuando yo comparo el grupo uno y el grupo uno tiene un valor, un puntaje más alto que el grupo 2, la TestStudent sale positivo. El valor positivo. Cuando el grupo uno tiene un valor más chiquito, en promedio, que el grupo 2, la TestStudent sale negativo. Ya. Les está hablando de cuál es el grupo que tiene el puntaje más alto y más bajo. Nada más. No habla de otra cosa. ¿Ok? DF son grados de libertad. Degrees of freedom. ¿Qué cosa son los grados de libertad? Ese sí, concepto necesito que me lo expliquen porque se aparece en todos lados. Entonces, quiero saber cuál es su idea de qué son los grados de libertad. Aunque sea la más errónea del mundo, dígame qué entienden por grados de libertad. Es el número de valores que puede cambiar sin afectar el resultado final de la operación. Está perfecto. Está muy bien. Ese es. Vaya, no hay mucho más que decir. ¿Cómo se ve en la vida real? Si yo sumo números del 1 al 10 y defino, si yo pongo, por ejemplo, una suma del 1 al 10, yo pongo el resultado es 10. Y yo pongo el primer número como 9, ¿cuál es el segundo número? 1. ¿Ok? ¿Cuántos grados de libertad tenía ahí? 1. O sea, el primer valor era el único que podía variar, porque el segundo iba a ser 1. ¿Ok? Si yo pongo el primer valor como 3, tengo un resto de grados de libertad, porque puedo asignar valores hasta definir el último, que va a ser el que ya está fijo. En cualquier suma que ustedes quieran, se pueden definir tantos valores hasta el último que siempre va a estar fijo. ¿Ok? Ese último valor siempre va a estar fijo porque no hay forma en cómo lo podamos variar, dado que todos los otros valores ya se fijaron. Entonces, así como lo dijo Joaquín, ese es el concepto de grados de libertad. ¿Ok? Acá, básicamente, lo que hacemos es, ¿cómo se definen los grados de libertad dentro de una TestStudent? Cuando yo hago diferencias, estoy tomando varianzas. ¿Ok? Básicamente. Entonces, ¿cuántos de estos valores estoy utilizando? ¿Cuántos de los valores de la muestra estoy utilizando para calcular el resultado de ese estadístico T? Pues estoy utilizando n menos un datos. ¿Ok? ¿Cuántos de esos datos estoy utilizando? Pues todos esos antes de que el último valor se tenga que fijar. ¿Cuáles de esos son? Pues n, los que yo tengo, menos 1. ¿Ok? Ese menos 1 es siempre ese valor que yo puedo variar, que yo ya no voy a poder variar.
porque va a estar fijo antes de tenerse que calcular. ¿Ok? En una test student es n-1, pero cuando se utilizan dos grupos es n-2, obviamente, porque son dos grupos separados. Entonces, es cuántos valores puedo utilizar de los que tengo disponibles para calcular una estadística. N-1 o N-2, si tengo dos grupos, si son tres grupos, N-3, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esos son los grados de libertad. ¿Afectan algo los grados de libertad? Sí, básicamente entre más grados de libertad tenga, más puede crecer el TED Student y más probable es que ese valor de TED Student no sea significativo entre más crezca. Eh, Realmente es más fácil verlo en el resultado como tal. Entonces aquí tengo mis grados de libertad y después tengo mi valor P. Y mi valor P aquí es 0.02. ¿Significativo o no significativo? Todos así como de sí, sí es significativo. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este valor de TED Student es bien pinche raro en un universo en donde la hipótesis nula es cierta. Entonces, lo más probable me quedan dos opciones. O acepto que tengo mucha suerte o rechazo la hipótesis nula. No es cierto que la población esté lleno de valores de hipótesis nula, más bien lo que es cierto es que la hipótesis nula es falsa. ¿Ok? Ergo, la hipótesis alterna sería cierta, por lógica. ¿Ok? ¿Cómo se traduce eso en la vida real? Pues los grupos son diferentes, punto. ¿Ok? Los grupos son diferentes ¿dónde? ¿En la muestra o en la población? En la población de datos. ¿Ok? Quiere decir que la diferencia que existe en el grupo es suficientemente importante para representar una diferencia que existe realmente en la población. Nunca vayan a decir, los grupos son diferentes en esta muestra. ¿Por qué? Porque si llegan a no encontrar diferencias significativas y sus medias son diferentes, están diciendo algo que no tiene sentido. ¿Ok? Y eso le pasa constantemente a mis alumnos de licenciatura. De repente encuentran que la TED Student no es significativa. Dicen, los grupos no son diferentes. Y yo les digo, oigan, ¿y por qué sus medias son distintas? ¿No sus medias dirían que son diferentes sus grupos? Y no, o sea, sí. ¿Y entonces por qué su TED Student salió que no? Ay, pues no sé. Bueno, porque la TED Student, acuérdense, es una prueba inferencial. Está probando algo en la población. Entonces, su resultado va hacia la población de datos. ¿De acuerdo? Intervalos de confianza, otro concepto medio extraño. Ese intervalo de confianza va sobre el valor, propiamente hablando de mi TD Student, ¿de acuerdo? Ok, el intervalo de confianza es del valor de la TD Student. Y mi intervalo de confianza dice menos 28.33 y menos 1.68. Son intervalos negativos, entonces es normal que el primer valor del intervalo negativo sea más alto que el segundo, porque este valor se corre hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces tengo el valor más alto, si va a ser 1.68, el que más se acerca a cero, y el valor más bajo va a ser menos 28, porque es el que más se aleja de cero. En valores negativos funciona al revés que en positivos, básicamente. ¿Qué es un intervalo de confianza? Creo que esa pregunta ya la hemos hecho, ¿no? Pero, ok, esa es la cantidad de muestras posibles de una población en donde el valor de mi TED Student va a caer constantemente. Me voy a caer en el 95% de esos intervalos. Bueno, el valor de esos intervalos es de 28.33 y 1.68. El 95% de las muestras posibles de esa población va a caer mi TED Student en esos intervalos. ¿Para qué los saco y para qué los reporto? Si ustedes no reportan sus intervalos de confianza en sus artículos de investigación, esos artículos no pueden ser considerados para un metaanálisis, porque los metaanálisis, artículos de revisión que utilizan estadística de las estadísticas que ustedes hacen, funcionan con los intervalos de confianza. Entonces, cuando alguien quiere hacer un metaanálisis, revisa los artículos, ve sus estadísticos, pero si no reportan intervalos de confianza, no los pueden utilizar. Que su, eh, que su artículo de investigación aparezca en un artículo de metaanálisis va a ser muy valioso para ustedes, porque probablemente acarree muchas citas. Así que siempre reporten intervalos de confianza. No es para ustedes, es para futuros investigadores que hagan metaanálisis. Igual si ustedes se avientan uno, pues también pueden repartir el suyo. Bueno, eso estaría padre. Y lo último que les da el resultado es las medias de los grupos. ¿Ok? Media de hombres, 47.18. Media de mujeres, 62.19. ¿Qué me dice eso? Que las mujeres están más tristes que los hombres, básicamente.
¿ok? Y que esa diferencia de tristeza es significativa. Es decir, en la población de eventos es más probable que las mujeres tengan más afecto negativo que los hombres, ¿ok? No quiere decir, esa es estrictamente hablando, esa es la inferencia que puedo hacer. No puedo decir que las mujeres tienen más afecto negativo que los hombres en la población. Eso no fue lo que dije. Dije que es más probable que las mujeres tengan más afecto negativo que los hombres, ¿ok? En toda la estadística inferencial, sus inferencias están en términos de probabilidad, no en términos de hechos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes concluyen algo a nivel de inferencia, siempre hablan de probabilidad. ¿Qué quiere decir su resultado? Que es más probable que las mujeres presenten más afecto negativo que los hombres en una población. Si yo correlaciono dos variables, es más probable que encuentre la correlación en la población de datos o que se correlacionen, es probable que se correlacionen el afecto negativo y el sexo. Eso sería lo que yo puedo decir. Nunca omitan la palabra probabilidad. Si bien es cierto, muchos de sus tutores le va a valer un cacahuate que lo hagan, estrictamente hablando, esa es la manera correcta de hacerlo a nivel de estadística, ¿ok? Entonces, por cualquier cosa, corro una box plot y me doy cuenta que efectivamente hay una diferencia en las medias y medianas, ¿ok? Esa línea de allí en medio, ¿es la media o la mediana? A ver, a ver, Media. es la media, exactamente. ¿Y los box plots cómo se forman? ¿Qué hace que el cuadrito tenga límites arriba y abajo? ¿Esa cajita con qué está armado? ¿La media y qué? La desviación. No, Los intervalos. no, tampoco. Cuartiles. Cuartil 25, cuartil 75. Abajo y arriba. ¿Por qué no la desviación estándar? Porque si fuese la desviación estándar, el tamaño de la cajita sería el mismo arriba y abajo de la media. Porque acuérdense que la desviación estándar funciona con el mismo tamaño arriba y abajo. Es más menos la media. ¿Ok? Si es los intervalos de confianza, no tendría ningún sentido porque los intervalos no se aplican a la muestra. Se aplican a la total de la población de muestras posibles de su muestra. Entonces se arma con cuartiles. ¿Ok? Cuartil 25, cuartil 75, ¿en dónde está localizada la media? En función de los cuartiles. Y después salen los bigotitos, y los bigotitos es al valor que te da el máximo, o al valor que te da el mínimo, y de lo que se sale de eso, ahí sí, eso es un dato extremo, ¿ok? Los hombres tienen un puntito ahí arriba. Ese puntito es que el valor de la muestra de hombres tiene un dato extremo. Por ahí hay un hombre que está súper, súper triste, porque nada más tengo ahí un puntito. Pero es el hombre más triste del mundo, aparentemente, porque todos los demás muestras no acompañan a ese hombre. ¿Ok? En el caso de las mujeres, pues no hay un dato extremo. Las mujeres se comportan de manera uniforme o como se esperaría. Leer una boxplot implica, igual que todas las gráficas, conocer pues, de dónde salen todas las líneas que se dibujan en la gráfica. ¿Ok? Intenten hacer eso, lo mismo para todas las gráficas que puedan tener. En un scatter plot, todos los valores que ustedes obtienen tienen un significado. Se pueden leer. ¿Ok? Igual en todas las muestras, digo, en todas las pruebas estadísticas. Toda prueba estadística, todo valor de una prueba estadística tiene una interpretación. Todo se puede leer, ¿ok? No todo tiene una interpretación que puedas tú decirle a las personas, pero sí tiene una interpretación que tú puedas leer en función de saber qué significa. En algunos casos vale la pena saberlo, en otros la verdad es que es muy desgastante. Por ejemplo, TED-Student, ANOVA, regresión, son pruebas que ustedes tienen que conocer toda la interpretación de todos los posibles valores que salgan. Ecuaciones estructurales, análisis factorial confirmatorio, análisis de senderos, análisis de moderación y mediación, aprendan a identificar los datos más importantes. ¿Por qué? Porque toda la estadística que sale de ahí es enorme y no es necesario. Mi consejo, como ya van a presentar candidatura y postulación seguramente algunos, y van a reportar estadísticos, por ejemplo, como pruebas de ecuaciones estructurales o confirmatorios, por favor, no pongan todas las medidas de ajuste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todas valen la pena ponerlas.
Ahí sí, léanse un buen artículo sobre eso y vean cuáles vale la pena ponerlas. Esto sé que va extra a la clase, pero es importante para quienes van a presentar el examen en eso. En ajustes, medidas de ajustes de ecuaciones estructurales, los únicos estadísticos que valen la pena son los ajustes generales. RMSA, CFI, GFI, TLI. Tan, tan. ¿Ok? Nada más esos. Si presentan más, se están faroleando, ni siquiera son importantes esos otros valores. ¿Ok? No presienten IC, no presienten VIC, porque IC y VIC son valores que se utilizan solamente para comparar modelos de ecuaciones estructurales. Y todos los demás, SRMSA, RDTLFI, todos esos no tienen ningún sentido porque son para comparar modelos multigrupales y cosas que nada van a comparar. ¿Ok? Joaquín. Gracias, Tona. Sigo sin tener la suficiente confianza para interpretar un valor de T o de F solo sin el nivel de significancia. No es necesario que lo interpretes, o sea, nunca lo interpretes. Mi recomendación es esta. Lo que yo hice fue farolear. ¿Ok? Nunca lo interpretes sin el valor de la significancia. Lo que te digo es que puedes irte a ciegas relativamente. Es decir, si yo veo que mis grados de libertad son 20 y veo un valor de T de student por arriba de 1, ese valor lo más probable es que sea significativo. Y si salió, ¿ok? Si yo hubiera tenido un valor de T de 2, pero mis grados de libertad hubieran sido como de 100, ahí sí ya no me aventuro a decir que sería significativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es poco probable que lo sea con tantos grados de libertad. Entonces, lo único que puedes decir con esto es aventurarte a estimar si va a salir significativo o no. Pero en ningún artículo de investigación te van a aceptar pues yo creo que, no, siempre te van a pedir que reportes la P, entonces no hagan eso, pero es más bien como para que puedan más o menos checarlo. Otra cosa que hacen sus tutores es ver si es consistente. Por eso es importante, porque si ustedes reportan un valor de T, por ejemplo, de 1.1 y de repente muestran unos grados de libertad de 100 y cacho y dicen que es significativo, empezamos a dudar, ¿ok? Como tutores es como, neta, o sea, eso salió significativo con tantos grados de libertad, es como raro, ¿ok? Entonces hay que revisar los datos, hay que ver cómo hiciste la test student. Es lo único que puedes hacer. Son formas en cómo puedes detectar fraude académico. Pero de ahí en fuera siempre reporten la P, o sea, nunca dejen de reportar. Consejo también como editor, si les sale un valor así, no lo pongan exacto, pongan P menor a 0.05 y ya, ¿ok? Es más fácil. Eso. Entonces, bueno, TED Student, Boxplot y demás. ¿Ok? Muestras emparejadas o relacionadas se utiliza un paquete específico, por eso se los puse por separado. Para hacer una TED Student de muestras relacionadas o de muestras pareadas, se utiliza el paquete log5data, lo cargan y la función es t-rel. ¿Ok? Bueno, t-rel es el objeto en donde yo guardé los datos. Esta librería contiene datos muestra, que yo nunca he hecho pretest post-test en ese momento. Entonces lo saqué de los datos que tenían disponibles dentro de la librería. Los guardé en este objeto y la manera en cómo se hace el t-test para muestras relacionadas es con la función with. ¿Ok? Se hace t-test y se hace aquí. Aquí se las dejo, no la corremos por falta de tiempo porque quiero poder pasar a otras cosas. También les dejo la posibilidad de hacer no paramétricos con Wilcoxon. ¿Ok? Aquí está la función, wilcoxon.tTest, y es el mismo desarrollo que si fuera una test student regular. ¿Ok? Aquí está relacionadas, también en no paramétricos, para quienes no ven no paramétricos. ¿Ok? ANOVA simple. Eso es a lo que quería saltar. Una ANOVA simple es una... Perdón, Joaquín. Sí, adelante. Nada más confirmar, una muestra relacionada es el mismo grupo en diferentes momentos. Casi siempre. O sea, la regla es que casi siempre es un mismo grupo de personas, diferentes evaluaciones. Casi siempre es un pretest post-test. No siempre es así, porque hay muestras de datos que sí pueden estar relacionados por el tipo de evaluación. Voy a ponerlo así. Este, que no sería lo correcto, de todas maneras, compararlo con test student, pero si tú obtienes eh, el valor vamos a ponerlo así, de una variable que no sea tan difícil.
Afecto negativo, la misma. O sea, ponerse triste, pues. El afecto negativo en una relación de pareja, el puntaje de de los binomios, o sea, de las parejas, no son independientes. ¿Ok? Cuando son, hablando de una pareja, si tú utilizas diadas, que son parejas tal cual, personas que están relacionadas, su valor de afecto no es independiente. Está relacionado por el tipo de personas que tú metiste. Son muy raros los casos, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado. Comparar hombres contra mujeres tiene todo el sentido cuando esos hombres y mujeres son verdaderamente grupos independientes. Pero si estuvieran relacionados por alguna razón, son familia, están en una relación de pareja, son compañeros de trabajo, hay que cuidar mucho cuál es la variable que se está metiendo ahí, porque los valores de esa variable podrían sí depender entre ellos. ¿Ok? Hablando estadísticamente hablando, obviamente si su puntaje de afecto negativo podría sí depender del de los otros, porque están en relación constante. Y aunque parezca una relación pues, que nada tiene que ver con la estadística, realmente si yo pusiera en un plot sus valores de efecto negativo, sí se vería una relación, simplemente por el por ser compañero de trabajo, por ser pareja y demás, porque esa interacción hace que esos puntajes dependan entre sí a nivel de estadística. Entonces, eso es muy raro. Generalmente es solamente pretextos. ¿Ok? Y en el caso de ANOVA, muestras relacionadas son medidas repetidas. Es antes, después, 6 meses, 7 meses, 12 meses, un año. ¿Sí? ANOVA simple, ya la ven, ya sé, me imagino que ya saben cómo trabaja una ANOVA simple. Aquí está la visualización de los datos en una boxplot para diferentes grupitos, ¿ok? Una ANOVA simple funciona con más de 2 grupos. Entonces yo tengo efecto negativo en uso a la semana. Y uso a la semana tiene 4 posibles agrupaciones. Un día a la semana, más de 3 días a la semana, toda la semana, 2 días a la semana. Entonces mi boxplot aquí lo que me está mostrando es cómo se distribuyen los datos en estos grupos. ¿Ok? En cada uno de los grupos, cómo se distribuye el valor del afecto negativo. ¿Cuál es la función? A o B. A o B es la función para el nodo. Y dentro está igual variable dependiente, afecto negativo, y variable de agrupación, usual de semana. ¿Ok? Yo ANOVA, ojo, ANOVA y regresión casi siempre los voy a guardar en un objeto. Puedo hacerlos directamente, o sea, puedo sacarlos directamente. ¿De acuerdo? Eso puedo hacerlo. Porque si yo borro esto y yo nada más corro A o B, puedo correrlo y me lo da. ¿Ok? Pero lo guardo en un objeto para poder obtener más información de la prueba de ANOVA. ¿Ok? Lo guardo en mi objeto ANOVA y utilizo la función summary para poder obtener toda la información del resultado. Van a ver la diferencia entre este y este. ¿Ok? Este de acá tiene la prueba estadística de ANOVA. Este de acá solamente me da los residuales de la ANOVA. ¿Ok? Entonces lo guardo en el objeto ANOVA para poder obtener el resultado de la prueba de significancia. Y la prueba de significancia está aquí. Degrees of Freedom 3. ¿Por qué? Porque estoy comparando 4 grupos. ¿Cuántos estoy utilizando para calcular la información? N-1. 4 menos 1 son 3. ¿Ok? Eso es la comparación entre grupos. Pero no va a ser 2 comparaciones. Entre grupos e intragrupos. Los intragrupos es cuántos datos tengo en total para comparar entre esos grupos. ¿Y cuántos datos tengo? N menos, en este caso, 3. Son 3 grupos, ¿ok? Los que utilizo son 73, son 73, 73 más 3 son 76 datos totales. ¿Ok? Entonces, acá lo que yo tengo es un montón de datos que yo podría interpretar la suma de cuadrados entre grupos, suma de cuadrados intragrupos, que eso me está hablando de cuánta variación está habiendo entre los grupos y entre las personas, la media de esa suma de cuadrados, que yo espero que haya más diferencias en una ANOVA simple,
yo espero que haya más variación entre los grupos que intragrupos. ¿Por qué? Porque la variación intragrupos se supone que es natural, ¿ok? Los grupos, dentro de los grupos son personas que se supone son parecidas, porque son grupos, ¿ok? Entonces su variación no debe de ser más alta que la variación que yo puedo encontrar entre los grupos de pertenencia. Si la variación intragrupos es más alta que la entre grupos, entonces seguramente la F no va a ser significativa. Pero incluso en estos casos, en donde la variación entre grupos es más alta que intragrupos, puede ser que esa variación no sea lo suficientemente grande para que la F sea significativa. Y lo que dicen, efectivamente, es que no es significativo. Es decir, la diferencia entre los grupos no es lo suficientemente importante para asumirlos como diferentes. ¿Ok? ¿Qué variación? El contraste entre la variación entre grupos con respecto a la variación que existe dentro de los grupos. ¿Ok? Es la forma en cómo funciona. Entonces, yo ya sé que no son significativos, pero si hubiesen salido, hubiera necesitado hacer contrastes post-hoc. Y aquí les dejo cómo se hacen los contrastes post-hoc con la función price-wise y test. ¿Ok? Esa me va a hacer comparaciones en función de un método. Hay varios métodos que ustedes pueden utilizar. Yo utilizo el método home, pero se puede utilizar Tukey. Es el que ustedes quieran para hacerlo. En general, lo único que hacen que varían las correcciones es únicamente en cómo se hace la corrección en la significancia. Si yo hago varias comparaciones con la misma muestra, la significancia se va inflando. Entonces, en realidad, la significancia se tiene que hacer una corrección. Usualmente en ANOVA es la corrección Bonferroni, pero esa corrección también se hace con diferentes formas y se ajusta la significancia. Las diferentes formas de hacer un contraste post-hoc, Tukey, Shuffle, Home, son diferentes formas de hacer el ajuste. En realidad no hay mucha variación entre ellas. ¿Ok? Yo hago aquí con Home y me da los contrastes post-hoc. 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4. 2 contra 3, 2 contra 4. 3 contra 4. Y ya. ¿Ok? Aquí están todas. Y están las significancias asignadas, que si ven, ninguna de esas significancias es superior a 0.05, tal cual como ya lo habíamos visto. Y ya. ¿Ok? Ese es propiamente hablando. Tukey es muchísimo más fácil hacerlo porque lo único que hago es tomar el objeto que yo creé a ANOVA y le aplico la función Tukey HSD y así me da contrastes por Tukey. Pero es más difícil de leer porque Tukey me da todo. ¿Ya vieron? Entonces, Tukey es un poco más complicado de leer visualmente. Que Hall me lo da muy organizadito, Tukey me lo da muy rápido. ¿Ok? Entonces, con Tukey, si yo le hago el plot, se ve bonito. Yo puedo hacer un plot, una gráfica con Tukey, comparando pues, las comparaciones múltiples, y se ve lindo, ¿no? Yo les puse aquí. Además, graficar se ve bonito, porque es que sí se ve bonito. Si quieren hacerlo en un manuscrito, pues ahí está Tukey graficado y se puede hacer. Se puede graficar Holm, claro que se puede, pero el código es un poco más complejo. Entonces, vale. ANOVA de dos vías lo vemos el siguiente miércoles, porque quiero irme a detalle con ANOVA de dos vías. ¿Ok? Que en este caso sean dos variables independientes. ¿Por qué? Porque la ANOVA de dos vías implica una cosa que llamamos interacción. Y esa interacción la pueden tener también en regresión múltiple. Entonces, quiero irme lento con lo que es interacción para que tengan una noción clara. La van a utilizar probablemente en su doctorado. La interacción es una noción importante porque después de la interacción en una nova de dos vías, no se trabaja igual la nova simple, ¿ok? Se supone que una nova de dos vías, una vez, si encuentras una interacción significativa, lo siguiente que te toca hacer es decidir por dónde vas a observar los contrastes. Entonces, vámonos un poquito lento. No tiene la continuidad que tendría una prueba de ANOVA simple. Es un poco más compleja. Lo mismo pasa en regresión. Entonces, vámonos con calma y lo hacemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Como ya les dije, la invitación con Mario y la petición con Mario y conmigo va a ser que podamos continuar con este curso hasta que probemos el temario. No importa si nos saltamos las sesiones que sean programadas. Si ustedes pueden
y quieren en vacaciones, yo tengo un buen tema por hacerlo. Entonces nos seguimos hasta que terminemos el plan de estudios. ¿Les parece? Muy bien. Sí. Totalmente de acuerdo, Toño. Sí, Va, va, Toño, va. gracias. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente miércoles, mañana para quienes puedan la sesión de asesoría. Muchas gracias. Bye. Vale, muchas gracias. Gracias, Bye, bye. Tona.